En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Nos lo hemos pasado bien? ¿Hemos descansado, trabajado, disfrutado de la vida? Bueno, pues eso está muy bien. Ahora toca escuchar cosas interesantes. Como interesantes es lo que hoy vamos a tratar aquí. Entre otras cuestiones, hablaremos de la neurocirugía, que es, es hablar del núcleo más delicado del ser humano. No existe otra especialidad médica que intervenga de forma tan directa sobre aquello que nos define como personas. La capacidad de movernos, de sentir, de comunicarnos, de recordar, de planificar y de vivir con autonomía. El sistema nervioso no es solo una estructura anatómica, es el soporte físico de la identidad, la independencia y la participación social, entre otras cuestiones. Ahora lo vamos a ver. Por eso, cuando una lesión neurológica aparece y requiere intervención neuroquirúrgica, el problema trasciende lo puramente sanitario. En muchos casos, lo que está en juego no es solo la supervivencia, sino la posibilidad real de mantener una vida funcional, autónoma y, por supuesto, lo más importante, digna. Y es ahí donde se produce la conexión directa entre neurocirugía, dolor persistente y discapacidad. Miren, la neurocirugía se sitúa en una frontera ciertamente compleja. Entre salvar la vida y aceptar la secuela, entre curar y paliar, entre intervenir y asumir límites biológicos. Tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares, estenosis de canal, hernias discales complejas, malformaciones vasculares o neuralgias severas forman parte de un campo de actuación. Muchas de estas patologías no siempre conducen a una muerte inmediata, pero sí a una pérdida progresiva de la funcionalidad. Y a diferencia de otras cirugías, el daño neurológico no siempre es reversible. Miren, el sistema nervioso tiene una capacidad de regeneración muy limitada, lo que convierte cada intervención en un ejercicio de equilibrio extremo. Preservar función, evitar más daño y, cuando no es posible curar, al menos aliviar. Una lesión neurológica puede manifestarse de múltiples formas: la pérdida de fuerza, alteraciones en la marcha, problemas de equilibrio, espasticidad, temblores, trastornos del habla, déficits cognitivos o alteraciones sensoriales son algunas de las manifestaciones. Pero una de las manifestaciones más devastadoras y menos comprendidas es el dolor neuropático, aquel que está pero no se sabe dónde. Este tipo de dolor no responde a una lesión muscular ni inflamatoria, es el propio sistema nervioso el que envía señales erróneas de dolor constante, no avisa, no descansa, no siempre responde a los tratamientos convencionales. Para quien lo padece, no existe posición cómoda, ni descanso reparador, ni desconexión real del sufrimiento. Muchas de las personas que me estén escuchando y lo padezcan sabrán de qué hablo. El resultado de una vida condicionada por el dolor, donde tareas cotidianas como vestirse, caminar, concentrarse o dormir se convierten en retos diarios. A su vez, existe una percepción errónea de que la discapacidad debe ser visible o fácilmente medible. Sin embargo, el dolor crónico de origen neurológico puede ser tan impactante, tan incapacitante como una lesión física evidente. Muchas personas operadas de columna o con lesiones nerviosas viven con dolor persistente que les impide trabajar, mantener rutinas o sostener relaciones sociales estable, algo que todo el mundo ve como normal. Esta realidad genera un grave problema de invisibilidad social. Al no existir una señal externa clara, el dolor se cuestiona, se minimiza o se atribuye a factores psicológicos. Esta deslegitimación agrava el sufrimiento y dificulta el acceso a apoyos, reconocimiento de discapacidad
o de adaptaciones laborales, entre otras muchas. Y en numerosos casos, la neurocirugía no genera la discapacidad, sino que no puede evitarla. El daño neurológico ya existe cuando el paciente llega al quirófano. La intervención puede salvar la vida, frenar el deterioro o reducir parte del dolor, pero deja secuelas que acompañarán a las personas durante años o de forma permanente. Aquí surge una de las situaciones más difíciles de asumir. La cirugía ha sido un éxito clínico, pero la persona no recupera su vida anterior. Aparece entonces la discapacidad sobrevenida, con un fuerte impacto emocional, laboral o social. Personas plenamente activas pasan a depender de ayudas técnicas, tratamientos continuos o apoyos de terceros. La vida cambia. La lesión neurológica no afecta solo al cuerpo. Produce una fractura emocional muy profunda. La pérdida de capacidades, el dolor constante y la incertidumbre generan ansiedad, depresión, sentimientos de inutilidad y aislamiento. Y en muchos casos la persona no solo debe adaptarse a un nuevo cuerpo, sino también a una nueva identidad. Este duelo, poco reconocido, requiere atención psicológica especializada, porque sin ella el riesgo de cronificación del sufrimiento emocional es muy alto, agravando, por supuesto, aún más la situación de discapacidad. Miren, tras la neurocirugía comienza la fase más larga y determinante, la rehabilitación. Sin embargo, esta etapa suele estar infradotada y fragmentada. La falta de continuidad terapéutica, de acceso a unidades especializadas y de coordinación entre profesionales provoca en muchas ocasiones que muchas personas no alcancen su máximo potencial funcional. Entre otras cuestiones, la rehabilitación neurológica no es un complemento, es una necesidad estructural. Sin ella, la discapacidad se consolida y el dolor se cronifica. Invertir en rehabilitación no es un gasto, sino una forma de preservar autonomía, reducir dependencia y, por supuesto, algo muy importante, mejorar la calidad de vida. Las lesiones neurológicas y el dolor crónico tienen un impacto directo, por supuesto, en algo importante, el empleo. Y muchas personas no pueden volver a sus puestos de trabajo o solo pueden hacerlo con adaptaciones que no siempre se ofrecen. Esto conduce a procesos largos de incapacidad temporal, solicitudes de incapacidad permanente y, en demasiados casos, a la exclusión laboral definitiva. La discapacidad neurológica, por llamarla así, pone a prueba la capacidad a una sociedad para incluir, adaptar y proteger. No basta con la cirugía. Es imprescindible un sistema que garantice apoyos reales, accesibles y reconocimiento de las limitaciones funcionales, sean visibles o no. Desde una perspectiva ética y social, la neurocirugía debe ir acompañada de un enfoque de derechos, y las personas con secuelas neurológicas no son pacientes externos, sino ciudadanos con derecho a participar plenamente en la sociedad. El reconocimiento de la discapacidad, el acceso a tratamientos adecuados y la protección frente a la inclusión o la exclusión no son concesiones, sino obligaciones colectivas. En conclusión, la neurocirugía representa uno de los mayores logros de la medicina moderna, pero también nos enfrenta a sus límites. Salvar una vida no siempre significa devolverla intacta. Las lesiones neurológicas, el dolor crónico y la discapacidad forman parte de una realidad que no termina cuando se cierra una herida quirúrgica. Y el verdadero éxito no está solo en la técnica, sino en la capacidad de acompañar a la persona después, con la rehabilitación, apoyo psicológico, reconocimiento social y respeto a su dignidad. Porque cuando el sistema de nervios se lesiona, no se daña solo un órgano, se transforma una vida entera. La respuesta debe estar, desde luego, a la altura de esa complejidad. Comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas.
Hola Paula, comenzamos con vuestra recomendación. Hola de nuevo, soy Paula, fisioterapeuta del equipo de atención temprana Pasito a Pasito. Y hoy os quiero hacer una pregunta. ¿Habéis oído hablar del tummy time? Es ese momento en el que colocamos al bebé boca abajo mientras está despierto y acompañado. A simple vista parece un juego, pero es muchísimo más que eso. El tummy time ayuda a fortalecer la musculatura del cuello, los hombros, la espalda, mejora la orientación espacial, favorece el alcance de hitos motores y previene las deformidades craneales. Todo eso con pequeños ratitos cada día. Puedes empezar desde los primeros días de vida, con muy poco tiempo, varias veces al día. Al principio sobre tu pecho, que es su lugar más seguro, y cuando crezca un poquito más, sobre una manta o con un pequeño rulito bajo el pecho para ayudarle a mantener la postura. Y sobre todo, hazle un momento especial. Háblale con cariño, sonríele, juega con tus manos o con tu voz, que sienta que estás ahí, acompañándolo. Además, el porteo también puede ser un gran aliado del tummy time. Favorece la postura fisiológica, fortalece su musculatura y estimula su control cefálico. Todo mientras el bebé se siente en contacto contigo. En Pasito a Pasito te enseñamos cómo adaptar el tummy time al ritmo y las necesidades de tu bebé, para que cada momento sea seguro, amoroso y lleno de aprendizaje. Pequeños ratitos cada día que marcan una gran diferencia. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza. O podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o en el teléfono 623 757 050. 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. Muchas gracias, Paula, gracias. Y bueno, pues comenzamos nuestro programa con el eje fundamental, el pilar que va a orientarnos en una materia tan importante como es la neurocirugía. Y bueno, pues hoy nos acompaña una profesional de referencia en uno de los campos más complejos y exigentes de la medicina, como decía, la neurocirugía. Para ello hemos invitado a la doctora Mireia Illueca Moreno. Es una neurocirujana española con una trayectoria destacada enorme en cirugía mínimamente invasiva, en neurocirugía pediátrica y tratamiento del dolor, con experiencia desde luego en la columna a través de una cirugía mínimamente invasiva, una microcirugía también cerebral y una neurocirugía oncológica. Bueno, ha trabajado en varios centros hospitalarios como HM New Delfos, Quirón Salud Barcelona, Hospital Universitat Sagrat Cor, bueno, en fin, en varias hospitales, y la formación desde luego en instituciones internacionales de reconocido prestigio como Cleveland Clinic y el Barrow Hospital, entre otras cuestiones. Y bueno, pues evidentemente queríamos saludarla. Doctora Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Gracias, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido el día? Pues bien, mira, me pillas justo saliendo de quirófano en este momento. Bueno, hemos vuelto a intentar aliviar el dolor y a salvar vidas, entiendo. Bueno, aliviar el dolor, sí, una cosita sencilla, pero ahí estamos cada día, sí. Bueno, ¿por qué medicina, por qué eligió usted especialmente la neurocirugía? ¿Por qué la medicina y por qué la neurocirugía especialmente? ¿Por qué la neurocirugía? Bueno, es una historia un poco de cuando yo era más bien adolescente. La medicina tenía muy claro que desde muy pequeñita que quería dedicarme a eso. No tengo ningún familiar médico, pero es algo vocacional. Y bueno, yo familiarmente me encontré con una situación, mi abuela en concreto, con una enfermedad de Parkinson, que me hizo interesarme por cómo funcionaba el sistema nervioso, el cerebro, y vi que podía tratarse tanto con medicación como habían opciones quirúrgicas, y aquí fue donde me movió para poder dar solución y poder seguir estudiando, viendo que no había mucha cosa, ¿no?, todavía conocida, y poder seguir estudiando para a través de la cirugía pues poder ayudar a mucha gente. Doctora, usted trata patologías derivadas de lesiones cerebrales y también de la médula ósea. Cuando uno abre, ¿qué sensación tiene? ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿O qué le pasa por el cuerpo, por la mente? Bueno,
Esto lo he explicado alguna vez, cuando abres no es una sensación de qué me voy a encontrar de sorpresa, porque realmente yo personalmente lo he vivido mentalmente tantas veces. Es como si hicieras una visualización y repitieses una y otra vez lo que va a ser esa cirugía que vas a hacer, ¿no? Y al final te encuentras lo que generalmente te encuentras lo que esperas o lo que has imaginado encontrar. Evidentemente con mucho entrenamiento previo, sé que no son con pacientes, pero con mucho estudio, mucho entrenamiento previo, pues consigues tener esa visión anterior a meterte en una cirugía. Y eso te permite también poder entender o poder prever complicaciones o posibles cosas que puedan ocurrir para estar preparado y para estar prevenido y poderlas abordar todas y minimizar en cualquier caso pues que tengamos complicaciones serias, ¿no? ¿Existen cerebros iguales, columnas iguales o con cierta similitud? ¿Se ha encontrado alguna cosa muy parecida entre distintas personas? Mira, yo siempre digo que la neurocirugía a mí es una especialidad que me apasiona muchísimo, porque precisamente por eso no hay dos casos iguales, al menos yo no los he encontrado. Aunque tengas dos pacientes con hernia discal, que el diagnóstico es el mismo, la manera de abordarlo nunca es igual, y eso te permite también pues lidiar un poco con ese posible aburrimiento que puede tener algo mecánico, ¿no? Un trabajo mecánico, un trabajo que quizás se parezca mucho siempre y que cada día hagas lo mismo. Si ya a nivel de columna, que es, digamos, que compartimos bastante desde el punto de vista anatómico todas las personas, ya no son dos pacientes iguales, pues a nivel cerebral es totalmente elevado, ¿no? Exponencialmente, porque no funcionan igual. El cerebro de una persona, aunque anatómicamente o físicamente parezca muy similar al de otra, realmente las conexiones internas dependen mucho de las vivencias de esa persona, de las experiencias que haya tenido en su vida, de los estímulos que haya tenido, y eso, cuando estás operando, por ejemplo, un tumor cerebral, pues hace que tengas que haber generado un vínculo con el paciente, que tengas que haber entendido muy bien cómo va a funcionar ese cerebro para poder abordarlo con los acuerdos que haces con el paciente de qué sí y qué no podemos sacrificar. Claro, a mí es que siempre me ha apasionado pues el análisis del ser humano y demás, ¿no? Pero no sé si, por ejemplo, la actitud, la forma de ser, se pueden percibir solamente con análisis psicológicos, o si por el contrario también esto se une a la investigación clínica que pueda haber para saber cómo es un cerebro, cómo funciona cada parte del cerebro. La manera de ser, cómo funciona el cerebro. Bueno, no a nivel físico, o sea, si tenemos un cerebro delante, no hay una manera de ver cuál es la forma de ser de esa persona. Si lo haces a través de la forma, la morfología que tiene el cerebro, no lo creo, pero no solo tenemos estas herramientas, ¿no? Como digo yo, los ojos o la forma o la estructura que tiene el cerebro, sino hoy en día contamos con muchísima tecnología que nos permite ver también pues cómo son esas conexiones, cómo son esas sinapsis, ¿no? que tienen las neuronas entre ellas. Y hoy en día no tenemos todavía esa tecnología como para saber qué carácter y qué forma tiene de ser el paciente, pero sí que podemos saber otras muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues cómo va a responder o cómo puede interpretar una pieza de música en función de la parte del cerebro que le vayas a tocar o no. Y esto sí, funcionalmente sí que se puede ver. Habla de música. Según Uh-huh. he podido investigar, ¿usted opera con música? Yo opero con música siempre, sí. ¿Y por qué motivo? Porque para mí el quirófano y una cirugía es una manera de meditación, es una forma en la que una vez que entro por la puerta del quirófano me evado absolutamente de todo lo que ocurre fuera y de lo que ocurre a nivel personal en mi vida o pueda ocurrir,
y me ayuda muchísimo. De hecho, tengo diferentes listas de música concretas en función de lo que tengo que hacer, a veces incluso concretas para un paciente, dependiendo un poco del nivel de concentración que tengo que alcanzar, dependiendo un poco para que me ayude a mantener no solo el nivel de concentración, sino también un estado de, ¿cómo te diría, no? De Microclima de relajación, ¿no? vibracional alto, sí. Claro. Esto ayuda también a que el equipo de alguna manera se contagie y no hayan malas caras, no hayan malas respuestas. Evidentemente el equipo está escogido, ¿no? Y son todo personas muy cercanas, como somos una gran familia, como digo yo, y bueno, siempre podemos tener un mal día, pero cuando entras en quirófano esto desaparece, y es una herramienta más para poder ayudar a que eso sea así, ayudar que, igual que nos contagiamos entre nosotros, pues también se contagia al paciente, y el paciente entra de una manera mucho más relajada, mucho más tranquila, y bueno, a la vista está, creemos que esto afecta positivamente al resultado de lo que hacemos. A mí me parece genial, porque es que yo creo que hay que desmitificar un poco que cada vez que se va a un quirófano vas a un sitio, hombre, evidentemente a nadie le apetece entrar a un quirófano, ¿no? Pero vas a un sitio pues complicado y tal, ¿no? El otro día leí en un artículo en el que a los niños, que suelen ser quizás los que más pueden sufrir esto, cuando llevas a un quirófano, pues antes desde luego es muy traumático, casi que los llevas sedados, Claro. pero ahora los llevan con una tableta que les cuentan bueno, pues cuentos a nivel de dibujos y demás, y eso los tranquiliza, ¿no? Pero claro, lo de la música es transgresor, es una cosa novedosa, que no todo el mundo lo hace, y los pacientes, ¿qué tal se lo toman? Bueno, esto yo, como te decía antes, ¿no? Al final generas un vínculo con cada uno de los pacientes que tienen que entrar en un quirófano. Para mí es muy importante desde eso que comentábamos de la música, ¿no? Y lo explico, ¿no? Entrarás y no verás un ambiente serio, frío, rígido. De entrada no se duerme ningún paciente sin que haya visto a su cirujano que ha conocido en la consulta. No permitimos que el paciente entre a un quirófano a no ser que pase alguna cosa, ¿no? Que esté fuera de nuestro alcance de fuerza mayor y el cirujano principal, por lo que sea, no pueda acudir. Normalmente nos esperamos. ¿Por qué? Porque es la persona de referencia del paciente, y no es lo mismo entrar en un quirófano con muchísima gente desconocida. En un quirófano puede llegar a haber entre 20 y 25 personas para un paciente, y no es lo mismo que todo el mundo sea desconocido que tengas a alguien que te acompaña, que conoces, con quien has hablado y en quien has depositado tu confianza, ¿no? Y entonces lo que hacemos simplemente es explicarles cómo será, para que no sea algo nuevo de entrada, y bueno, es verdad que en la gran mayoría es la primera vez, ¿no? de un paciente en entrar a un quirófano, pero al menos pues te van sonando cosas que ya te han explicado, ya no deja de ser tan hostil. Hay un problema que siempre se quejan todos los pacientes, bueno, yo entre ellos porque evidentemente no soy médico, pero que es el lenguaje, ¿no? La comunicación, Sí. el cómo cuando entra uno a hablar con un neurocirujano como usted, por ejemplo, y le empieza a hablar en sus términos, que se entera seguramente más el neurocirujano que el paciente. Claro, muchas veces esa falta de información genera inseguridad, desconfianza, miedos, terrores. Claro. ¿Cómo se le transmite a un paciente una patología concreta, con un vocabulario que lo entienda y que le permita tener esa confianza que hay que tener para ponerse en las manos de otra persona a la que acaba de conocer prácticamente y que deja en sus manos pues su propia vida, ¿no? Pues mira, hay un dato, ¿no? que a mí me dieron el primer año de carrera y que espero no olvidar nunca, porque me ayuda muchísimo, y es que nos dijeron, el primer profesor que entró por la puerta nos dijo: este año vais a aprender tantas palabras que será como si hubieseis aprendido un idioma nuevo. Y entonces lo tengo muy presente, porque cuando utilizas ese tipo de palabras tan técnicas, realmente es como si le hablases en otro idioma al paciente. No, es imposible que te entienda, ¿no? Si tienes delante un paciente que habla otro idioma diferente al tuyo,
la comunicación no se puede producir. Entonces lo que yo intento utilizar son muchas metáforas, muchas comparaciones con situaciones habituales del día a día que cualquier persona pueda entender, aunque no sea tan técnico. Prefiero que se queden con una idea más genérica pero real y que queden las ideas claras, que no sea tecnicidad, ¿no?, en el vocabulario. Luego nosotros ya a la hora de escribir o de trasladarlo al papel, pues lo hacemos a nuestra manera, que para eso tenemos nuestro idioma propio, pero intento hacerlo así. Es una cosa, bueno, una decisión y una manera propia, no sé si es la mejor, pero sí que me preocupa mucho que el paciente lo entienda, y sí que insisto mucho en que si no lo entienden, pues que me lo digan, que evidentemente pueden no entender lo que yo estoy explicando, porque tampoco nos enseñan a explicarnos bien. Claro, hombre, pues seguramente que muchos pacientes se lo agradecerán, seguro, porque es a veces complicado de entender. Mire, en muchas ocasiones ahora se está produciendo lo que es, digamos, una metodología de infiltrar a los pacientes para tratar el dolor, pero claro, el problema existe y persiste. Y no solamente eso, sino que al final, adormeciendo el dolor, posiblemente estemos acrecentando el problema, porque no sentimos el dolor cuando estamos, digamos, fastidiando aún más, si cabe, o la columna o alguna parte de alguna articulación. Pero todas las operaciones de columna, o mejor dicho, todas las lesiones de columna tienen solución, o hay algunas en las que sea más difícil o imposibles de tratar y digan, mire, no, ni operándole, no puedo hacer nada. Bueno, como te decía al principio, no hay dos pacientes iguales, sería generalizar mucho. Sí que es cierto que en caso de tratar el dolor concretamente, ¿no? Esto, yo siempre insisto mucho en, bueno, podemos hacer esto, podemos bajar el dolor. Una persona que tiene dolor no puede hacer otras cosas, no le puedes pedir a alguien que tiene hambre que se preocupe por el bienestar del vecino, ¿no? Entonces no puedes pedirle a alguien que tiene dolor, un dolor intenso que le incapacita su vida, que haga deporte, porque esto es inviable. Entonces, muchas veces la solución es esa, empezar a movilizarse, empezar a entender, porque igual que no hay dos pacientes iguales, no hay dos columnas iguales, y funcionalmente no tienen la misma respuesta, pero todo el mundo nos vamos a una clase de deporte, del gimnasio, ¿no? Hacer el mismo ejercicio y de la misma manera compensada, y esto es aquí está el error, ¿no? Aquí hay que intentar ir más a individualizar, a ver qué le va bien a cada uno, a entender cuál es el origen de ese dolor, que a veces también es emocional. No digo que sea única y exclusivamente emocional, pero muchas veces ocurre algo en la vida de la persona que ha desencadenado un desequilibrio que luego se traduce a nivel físico. Pero si no vas al origen, que es lo que yo intento siempre con mis pacientes, te puedes poner un parche, pero si no vamos al origen en ese tiempo en el que ponemos el parche, volveremos a estar igual, ¿no? Y aquí es donde sí se produce ese deterioro de la columna, con las infiltraciones o con el tratamiento que sea. Pero muchas veces el secreto está en ser multidisciplinares de verdad, en poder ver a la persona como un todo, de poder ver todas las cosas que le han pasado alrededor de aquel problema de salud que se ha desarrollado, y empezar a tirar del hilo para poder ir deshaciendo o recolocando las cosas en su sitio. Hemos visto también, volviendo un poco al cerebro, cómo ha habido a veces que se han operado a personas despiertas, incluso a violinistas tocando el violín. ¿A qué corresponde esto? ¿Usted lo practica, por ejemplo? Sí, nosotros hacemos este tipo de cirugías también. Es una cirugía que por suerte pues se hace desde hace ya tiempo, y aquí en España pues hay muchos equipos que son especializados en este tipo de intervenciones. Bueno, al final esto responde a que el paciente sea capaz de hacer un movimiento coordinado, ¿no? Muchas veces tiene que ver con una zona del cerebro en el que no solamente recibes información que puedas leer o que puedas interpretar en una partitura o en cualquier soporte que le puedas dar en ese momento al paciente, sino que una vez que lo ha recibido tiene que poder hacer la conexión para poder pues tocar el piano, tocar el violín y
y hacerlo de una manera coordinada, ¿no? Aquí está un poco esa sinapsis, ese circuito y esa conexión es lo que hay que mirar que persista y que no dañemos cuando estamos haciendo una intervención. No se hace en todos los pacientes despiertos, simplemente cuando hay estas áreas elocuentes que se llama, que son funcionales en este sentido del cerebro, que están involucradas en una lesión que hay que abordar. La verdad que es espectacular, sobre todo ver cómo están operando, cómo abren el cráneo, cómo están manipulando y la persona está pues tocando música, como si estuviera, en fin, en un concierto. Sí. Doctora, usted Sí, utiliza la microcirugía y dentro de la microcirugía, corríjame si digo mal esta palabra, la microdisectomía. ¿En qué consiste? La microdisectomía es un tipo de microcirugía de la columna. Bueno, se pueden hacer muchos tipos de microdisectomía. La técnica en sí, la que nosotros utilizamos, consiste en quitar una hernia discal, un trozo del disco de esa almohadilla que hay entre una vértebra y otra, que se ha roto y se ha salido de su sitio, y al salirse de su sitio está apretando un nervio. Aquí es donde hay que intervenir. Y lo que hacemos básicamente es abordar ese fragmento por una zona de la columna que ya tiene su camino hecho, sin desestructurar las vértebras, sin alterar pues las articulaciones y la funcionalidad de la columna. Y también intentamos preservar toda la parte de la musculatura sin romperla, sin quemarla, sin hacer grandes accesos, con la idea de que el paciente el mismo día que se ha operado por la tarde muchas veces ya se puede levantar, puede empezar a caminar, muchos marchan a casa y bueno, ahora estamos implementando una nueva técnica en la que incluso ponemos un tapón a ese agujerito que se ha hecho en el disco y el paciente puede empezar a hacer incluso deporte la misma semana después de la operación. La idea es que el paciente pueda tener resuelto su dolor lo antes posible y pueda volver a incorporarse a su vida habitual lo antes posible sin secuelas. Es decir, después de una operación de esta magnitud, lo importante es hacer vida normal, entre comillas, y una importante relación con el deporte sí que tiene la recuperación, ¿no? Siempre, siempre. La actividad física es lo que hace que nos deterioremos menos, bien guiada, bien llevada y bien equilibrada. Habla usted también de, pues cómo los alimentos ayudan a controlar el dolor. Yo es que siempre guardo una intrínseca relación entre deporte, alimentación, bienestar y evidentemente me llama mucho la atención. ¿Ayuda a controlar el dolor los alimentos? Bueno, hay muchas cosas que ayudan a controlar el dolor, ¿no? Sí, si tú llevas una alimentación proinflamatoria, tienes una alimentación basada en azúcares y basada en alimentos procesados, esto no es que lo diga yo, y por suerte la ciencia lo dice ya, ¿no? Y hay muchos estudios publicados que van hacia aquí. Pues tienes una inflamación de todo el cuerpo, que se llama una inflamación sistémica larvada, que está ahí latente y que evidentemente cualquier otra inflamación que haya la va a potenciar y va a hacer que eso duela más. De la misma manera, pues podemos tener una alimentación que sea mucho más amable y que vaya en contra de esa inflamación que hoy tenemos, ¿no? Y que también está provocada por el ritmo de vida que tenemos y por los hábitos, no solo por la alimentación. La ansiedad es otro factor determinante, ¿no? Para desencadenar el dolor, también entiendo. Totalmente, sí. Además se potencia, ¿no? El dolor y la ansiedad son dos vivencias que a nivel cerebral se hacen conscientes en una zona muy, muy cercana, por no decir casi prácticamente la misma. Y de aquí también que muchas veces, ¿no? En algún momento de la historia de la medicina ya hemos entendido que el dolor a veces es psicológico, ¿no? El dolor no es psicológico. El problema es que no podemos separar las dos partes del paciente, no podemos separar la parte psicológica emocional de la parte física y claro que una afecta a la otra y claro que una potencia a la otra, pero eso no quiere decir que el paciente se provoque psicológicamente el dolor, ¿no? Que no lo entendamos muchas veces no quiere decir que no haya un mecanismo. También en alguna ocasión le he oído decir que como técnica contra el dolor, en casos concretos como es la aplicación de una inyección, están los ejercicios de respiración, ¿no? Como es la expiración sí. o la inspiración, y que además en el proceso de expiración es el momento adecuado
para inocular, para inyectar, ¿no? Una medicación, sí. ¿no? Sí. Bueno, claro, aquí hay la coherencia cardíaca, que se llama, ¿no? La coherencia entre la respiración y la frecuencia que tiene el corazón. Cuando nosotros tenemos una respiración mucho más rítmica, esto permite que la percepción que tenemos del entorno pues también varíe y sea mucho más pausada, sea mucho más atenta, ¿no? Entonces, cuando hacemos una inspiración, igual que en un momento dado parpadeamos, no percibimos el entorno igual con los ojos abiertos que con los ojos cerrados, ¿no? En la inspiración, el cuerpo no tiene tanta sensibilidad en la expiración como en la inspiración. Entonces yo esto lo utilizo muchas veces cuando tengo que hacer una infiltración, aunque el paciente esté un poquito medicado o pongamos anestesia local, evidentemente, pues lo utilizamos para minimizar el dolor, sí. La percepción del dolor es mucho menor. Qué maravilla, la verdad. Y una cuestión, doctora, ¿qué tipo de información nos puede facilitar un cerebro cuando abrimos? O una columna, que a lo mejor también nos da algún tipo de información. Quiero decir, ¿tiene alguna vinculación esto con luego en el exterior, en esos simposios que se dan, congresos donde se explica todos esos procesos para que, por ejemplo, en el ámbito de la columna se generen unas prótesis o unas ayudas técnicas para evitar que haya fracturas, que haya ese tipo de lesiones, por ejemplo? Digo, no sé si esto se traslada luego a la ciencia o cómo. Bueno, esto no lo trasladamos tan directamente desde el quirófano a después, ¿no? Lo que sí que, pues, en el momento en el que tú vas viendo pacientes y vas viendo la problemática que tienen y lo que suele ser más frecuente, pues se traslada a lo que se llama un laboratorio de entrada en ex vivo, ¿no? Con estructuras que no son vivas y después pues se hacen varios estudios, bueno, cada vez son diferentes, ¿no? Y por suerte cada vez se utilizan menos animales, pero in vivo, que se llaman, ¿no? Ver cómo responde realmente el organismo con estos avances y con estas cosas que hacemos. Pero generalmente todos estos avances y estas materiales que se utilizan se suelen probar y se suelen elaborar en un laboratorio y es todo mucho más teórico de lo que quizá pues nos gustaría. Claro, últimamente además también entramos en un poco más que en la tecnología, casi como en la ciencia ficción, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial, se habla mucho, bueno, lo más conocido y lo más sonado es el robot Da Vinci, ¿no? Para ciertas cirugías. ¿Cómo operamos? ¿Con robótica, a mano alzada, como se suele decir, con nuestro propio pulso? Ya, en neurocirugía, como no hay dos casos iguales, robotizar el proceso es complejo y sí es verdad que es una de las especialidades médicas más recientes, ¿no? Que se ha desarrollado más en los últimos años y por esto también contamos con mucha tecnología, pero creo que tiene mucha importancia todavía el proceso propio que hace el cirujano y la destreza que tiene el propio cirujano a la hora de operar. Por suerte porque, bueno, hay algunas cosas que sí se pueden automatizar, pero yo siempre cuando tengo algún compañero, ¿no? al que viene a que le enseñemos alguna técnica, alguna cosa, siempre les digo, ¿no? Lo primero que hay que trabajar es la confianza propia y nunca pensar que la máquina va a estar por encima de nosotros, que es una ayuda y que como ayuda pues puede darnos salida a muchos problemas que tengamos, pero uno tiene que estar bien preparado antes y poder detectar fallos en la maquinaria. Nosotros contamos con navegadores dentro del quirófano, hay vídeos que salen por redes que son espectaculares y puedes ver de manera como holográmica, ¿no? Una imagen superpuesta al cerebro del paciente como si fueras pasando capas y sin abrir pues eres capaz de ver lo que hay dentro, ¿no? Es fantástico. Esto tiene la tecnología que utilizan los aviones para funcionar y para comunicarse y hace años que lo tenemos y se va mejorando, ¿no? Eso te permite poder ser mucho más preciso, poder hacer cirugías con incisiones cada vez más pequeñas y poder ir al sitio exacto sin tener que
bueno, calcular aproximadamente, ¿no? Como se hacía al principio. Y luego pues tenemos robots que sí son capaces de poner tornillos en la columna, pero como digo yo, ¿no? El robot no es capaz de ver en un quirófano pues si el paciente se te ha movido un poco, si la vértebra se ha rotado un poco, y siempre tiene que haber alguien supervisando en que ese robot no haga ninguna barbaridad. Pues bueno, para eso uno tiene que estar preparado, tiene que entender cómo funcionan las tecnologías, y yo creo que lo más importante es usarlas como una ayuda, como un soporte para minimizar, como le digo ya a los pacientes, ¿no? Al máximo los riesgos y las complicaciones que podemos tener, pero sin fiarse al 100%. Claro, al final el factor humano es determinante en muchos casos, pues para incluso Sí, corregir algunas deficiencias que pueda prestar la tecnología. sí. La profesión, desde luego, se dignifica por eso, por ser profesionales, por tener humildad en muchos casos, y eso se Ujú. diferencia de quienes se atreven con todo, ¿no? Que se desprestigian a ellos y a la propia profesión. ¿Qué línea hay Total. entre la humildad profesional y el atrevimiento? Es decir, yo me atrevo con todo, luego ya veremos. Bueno, yo creo que lo primero que hay en una profesión como esta, lo primero que uno tiene que aceptar es que uno solo no llega a ningún sitio, ¿no? Yo no soy yo sola, y por suerte pues tengo un equipo fantástico de gente que muchas veces hace las cosas mucho mejor que yo, y aquí es donde hay que saber dejarse el ego en casa y entender que lo más importante allí es el paciente, y no que nosotros nos podamos poner una medalla. Entonces, en el momento en el que realmente hay un trabajo en equipo, no importa quién ha hecho el qué, sino lo que importa es que el paciente ha salido bien, o que la cirugía que estás haciendo ha ido como querías, ¿no? Y el hecho de tener varias, como le digo yo, cabezas pensantes, hace que pongas en duda lo que el otro cree que es lo mejor, y quizá acabes haciendo lo que el otro cree que es lo mejor, pero al menos has hecho un proceso por el medio para convencernos todos de que realmente ese es el mejor camino para el paciente, y no el mejor camino para yo ponerme esa medalla, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo creo que en medicina, por desgracia, ha habido siempre una cultura de la competitividad y de la individualidad, pero que cada vez más, y lo vemos, ¿no? En los últimos años se tiende a trabajar en equipo. Eso permite que el paciente esté atendido de manera excelente, sin que recaiga todo el peso en una persona. Cuando las cosas van bien es fantástico y es muy fácil ponerse una medalla, pero cuando las cosas van mal y es una especialidad que por desgracia pues lo que te juegas a veces es muy grande, duele menos compartido, se lleva mejor compartido, y el equipo siempre es muy importante. Claro, porque cuando uno entra en el quirófano entiendo que uno más o menos tiene una previsión de cómo puede ser la operación, más o menos las características de lo que se va a encontrar, pero pueden surgir imprevistos, entiendo. Y ahí cómo Sí. se reacciona, qué es, el tiempo juega en contra, bueno, es complicado, ¿no? Bueno, esto es como la vida, cada uno ante los imprevistos puede responder de una manera diferente, y muchas veces depende del carácter que tiene cada uno. Nosotros como equipo preparamos las intervenciones con tiempo, y lo hablamos, y entonces, al ser varias personas, pues cuando son casos muy complejos, pues a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir, oye, si pasa esto, ¿qué podemos hacer? Si pasa aquello, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y como te decía, existe una parte importante de visualización, de ver pues cuáles son todas las opciones y de todas las posibilidades y todas las complicaciones que pueden surgir. Aun haciendo todo eso, puedes encontrarte en una situación que no te esperabas, ¿no? Desde algo que pueda ocurrir en la propia cirugía, que pueda pasarle al paciente, hasta que alguien que está operando se maree y no pueda continuar. Esto se prevé pues estando mayor número posible de compañeros en el quirófano, cuando se prevé que pueda complicarse o que pueda ser una cosa de una complejidad elevada. Y con el compañerismo, sinceramente, o sea, yo creo que uno tiene que aceptar que es humano, que no somos máquinas, que nos pueden pasar cosas, y que bueno, si eres un cirujano principal, ¿no? Siempre hay una jerarquía dentro del quirófano, siempre hay el que lleva la cirugía y luego los ayudantes, pero en algún momento este orden se puede alterar si el cirujano principal no se ve capacitado o pasa cualquier cosa
que hace que eso tenga que cambiar sin que nadie se sienta ofendido, sin que nadie se sienta mal y, como te decía al principio, con la intención absoluta de que el paciente es lo más importante y es lo que tiene que ir bien, ¿no? Sobre todo porque los médicos son personas, a veces se ponen malos, malitos, Exacto. o tienen un buen día o un mal día, o se levantan, en fin, con dolor de cabeza, o... En ese caso, ¿se Sí. puede llegar a paralizar la operación antes, me refiero, de intervenir? Porque no uno no se encuentre bien. Sí, claro, sí, sí. Bueno, te pueden pasar muchas cosas. No hace ni 3 meses yo tenía una mañana un quirófano con 5 intervenciones diferentes y justo la noche anterior de madrugada pues hubo una situación que me impidió atender a esos pacientes. Como te digo, en ese momento es muy importante tener un equipo, se comunica al paciente, se le explica la situación, evidentemente con toda la sinceridad del mundo. Yo creo que cualquier persona puede entender esto, ¿no? Que los médicos también somos humanos y nos pueden pasar cosas. Y dándoles opciones, se puede cambiar de día, se puede paralizar, como decías, o se puede hacer cargo el equipo, que siendo 5 personas siempre habrá alguien que lo pueda hacer y igual de bien, ¿no? Que el que lo iba a hacer. Claro, en ese caso entiendo que ahí opera el principio de responsabilidad, como lo puede ser de otra manera, por supuesto. Doctora, Mm, para que lo entendamos todos, porque hay cosas que son ciertamente incomprensibles dentro de lo comprensible, y es que, por ejemplo, hay veces que oímos hablar de daños cerebrales, de ictus, de parálisis mm, cerebral, que no tiene nada que ver, por supuesto, porque es otra cuestión sí, distinta, pero sí, en el caso de, por ejemplo, de daños cerebrales como el ictus, sí. em, bueno, o daño cerebral por algún traumatismo, ¿hay algún momento en el que, ¿qué ocurre? ¿Que es irrecuperable a través de una operación definitivamente porque ha muerto una parte del cerebro? Por ejemplo, la parálisis cerebral, que es otra cuestión Mm, distinta, nunca se ha sí. probado que eso se pudiera arreglar a través de alguna operación, es imposible, ¿no? Bueno, lo que hay que entender es el mecanismo por el que hay ese daño, ¿no? Como un ictus, por ejemplo, los ictus pueden ser de varios tipos. Pueden ser por una hemorragia, puede ser por un coágulo que no permite que llegue la sangre. En el caso de los coágulos, y en España esto está bastante bien protocolizado, yo creo que en los últimos años ha avanzado mucho. Cuando hay un coágulo que está cerrando el paso de la sangre a una zona del cerebro, y el paciente lleva pocas horas con los síntomas, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Entonces, de ahí la necesidad, ¿no? y la rapidez de que los equipos médicos y también los pacientes, cuando no están dentro del hospital, pues acudan, ¿no? a un centro. Hay técnicas diferentes desde a través del interior de las arterias poder intentar deshacer o sacar el coágulo. Cuando esto no es posible, se puede hacer una cirugía y se puede hacer un bypass y intentar recuperar el riego sanguíneo de esa zona. Pero como te decía, tienes un tiempo limitado porque claramente si no esa zona del cerebro muere y se deteriora, y si dejásemos que volviese a pasar la sangre, correríamos el riesgo de tener una hemorragia. Cuando hay una hemorragia de entrada, dependiendo del tipo de hemorragia, se puede operar. Sí, claro, se puede operar, ¿no? Lo que pasa que en el momento en el que ese coágulo grande ocupa un espacio en el cerebro, ya genera un daño piensa que gran parte de la masa cerebral son axones, son esas conexiones de ese cable que digo yo, ¿no? De la superficie cerebral al resto del cuerpo. Si ese cable se corta, ese cable se daña porque ha habido algo que ocupa un espacio y lo ha estirado hasta el punto de cortarlo, microscópicamente hablando, pero realmente es lo que ocurre. Es muy difícil volver a recuperar esa función. No es imposible, y en esto se está trabajando mucho, ¿no? La neuroplasticidad en los últimos años es ver cómo puedes estimular otras zonas cerebrales para que hagan la función de aquella que ya no funciona. Y hay varios centros en España que están haciendo varios estudios muy, muy interesantes y que yo creo que en unos años pues tendremos igual otras respuestas, ¿no? Vamos a hablar de humanización, que es, yo Uh-huh. creo, muy importante,
parece una paradoja, ¿no? Que la sanidad tengamos que hablar de la humanización, porque se entiende que es la parte más humana, ¿no? Que puede haber en Sí, alguna actividad profesional. Pero usted opera unas 700, 800 personas al año, si mal sí, no estoy informado, sí. de las cuales les conoce prácticamente a todos o a todos, conoce nombres y apellidos, ¿verdad? Sí, no te los puedo decir de memoria, pero sí muchas veces hay, ¿no? Mi secretaria que a veces me llama, el paciente no sé qué ha llamado, y yo le digo, sí, y que, ¿te acuerdas que lo operamos de esto, no? O te acuerdas que... Sí, normalmente no sé muy bien por qué, pero es verdad que recuerdo, si a mí me dan un nombre y un apellido, sé si he operado a ese paciente y de qué. Sí, Qué bien. Eso dice mucho, ¿eh? sí. Dice mucho ya no de humanizar, sino de la propia persona, Bueno, de quien... creo que tiene que ver con el proceso, ¿no? De conocer realmente a la persona. Al final no son un número, sino alguien que te has puesto delante y que has intentado saber algo sobre su vida, algo más, ¿no? Y aquí, ¿no? Si te presentan a alguien y te explica algo sobre su vida, normalmente como mínimo te quedas con el nombre de pila. Claro que sí. ¿Cuál ha sido la operación más larga y la más corta? ¿O cuál se le ha hecho más larga y más corta? Porque tiene que haber de todo. Bueno, las más cortas para mí son las de las hernias discales, aunque como me decía siempre mi mentor, ¿no? No hay enemigo pequeño, y aunque sean cortas y parezcan fáciles, uno tiene que estar centrado. Pero bueno, son quizá las más frecuentes y las que llevamos muchísimos años haciendo y que se hacen en 30 minutos, ¿no? Y luego pues la más larga que hasta la fecha hemos hecho, posiblemente una cirugía de un tumor cerebral en una paciente que estuvimos 26 horas el equipo haciendo la Madre intervención. mía, Mm. madre mía. ¿Se turnaría, claro, con el suplente o algo? Nos turnábamos, pero no salimos del quirófano en ningún momento. Sí. Nos turnamos para, bueno, para no perder la concentración. Lo que pasa que en ese momento entras en un estado, como te decía antes, ¿no? De meditación, de concentración absoluta y de estar en el presente y nada más. No te das cuenta del paso de las horas, no te das cuenta si tienes hambre o no. Y si sales de ahí y luego volver a entrar es un esfuerzo. Entonces, para poder mantener esa concentración y ese ambiente, muchas veces nos quedamos allí. Claro. Yo siempre también hay una Mm, parte que entiendo que es la más delicada, que es cuando se tiene que comunicar una mala noticia. sí. ¿Quién la comunica? ¿Se le prepara a uno en la universidad para decir, oye, cuando haya que comunicar estas malas noticias hay que hacerlo de esta manera, con este protocolo? ¿De qué manera uno se va a casa? ¿Con qué estómago? ¿Con qué cabeza? ¿Cómo se cuida esto? Porque al final también es un poco como de salud mental, ¿no? Sí. Bueno, te intentan preparar, yo creo que en esto estamos bastante en pañales, ¿no? A nivel de tanto de la facultad, evidentemente esto no te lo enseñan. Cuando haces la especialidad, dependiendo de la especialidad, supongo que inciden más o no. A mí me prepararon realmente poco, ¿no? Te ponen ahí unas horas, te explican un poco unas diapositivas lo que tienes que hacer y recuerdo que hicimos como una especie de una hora, ¿no? Durante una hora, como una especie de simulacro entre los que estábamos allí y poco más, pero claro, no es una situación real. Bueno, yo lo más importante creo que es no perder la humanidad, no perder la empatía, mirar a la persona que tienes delante a los ojos y muchas veces te lo llevas puesto, ¿no? Te lo llevas a casa y esa persona pues bueno, todos tenemos como decía un compañero, ¿no? Unas cuantas marquitas en el revólver, unas cuantas personas Claro. que te acompañan el resto de tu carrera y que te acordarás porque la situación, bueno, la superas, ¿no? Y vives con ello, pero realmente te afecta. Claro, y cada caso es particular, en fin, ¿cómo se va a olvidar? Y doctora, Sí. por último, por ir terminando, nunca hablamos de prevención, pero ¿Mm? ¿qué consejo podemos dar a aquellas personas que nos estén escuchando para que cuiden su cerebro y, bueno, pues también evidentemente sus dolores de espalda, ¿no? Mira, yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo, pero no es cuidar una parte de la persona, sino cuidarse a uno mismo, que cuiden
que cuiden su salud mental, que cuiden la gestión emocional de entrada, que se rodeen de personas con las que puedan compartir, que al final la parte social es muy importante, que no dejen de moverse. El sedentarismo no trae nada bueno y si uno no puede evitarlo porque, oye, todos tenemos un trabajo que a veces no podemos cambiar, ¿no? Que busquemos la manera de compensarlo y que a nivel de alimentación pues seamos lo más saludables posibles, de comer cosas reales y no cosas plastificadas, ¿no? Pero tampoco, yo creo que todo empieza por la gestión emocional, que todo empieza por conocerse a uno mismo, por estar conectado con uno mismo y que a veces es más sencillo de lo que lo hacemos. Ya saben aquellos que dicen que no tienen tiempo porque tienen que trabajar. Yo tengo un amigo que se levanta a las 5 de la mañana y se va al gimnasio todos los días, o sea que, hay que tener disciplina y ganas, es lo único, pero bueno, es así. Doctora Mireia Illueca, muchísimas gracias desde luego por la entrevista que nos ha permitido hacerle. Desde luego, muchísimas gracias por el trabajo que realiza, por salvar vidas y por mejorarlas y darles la mejor calidad de vida. Mucho éxito, mucha suerte y que vaya bien la vida, gracias. ¿verdad? Gracias, un abrazo muy grande. Que vaya bien. Seguimos. Adiós. Gracias, hasta luego. ¿Cómo está el patio? Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buena, Javier. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está el patio? Pues el patio está pues con nuevas energías renovadas por el nuevo año. Yo sin verte desde el año pasado. Feliz año lo primero. Feliz año lo primero, hasta cuándo se puede decir, siempre está esta duda, pero bueno, sí. Yo como mi cumple es el 14 de enero, que ha sido hace poquito, pues yo a partir de mi cumple ya lo dejo de decir. Bueno. Vamos con dos noticias que, como te comentaba, off the record, para mí son livianitas, de estas que me gustan, porque se puede sacar mucho contenido con poco continente. Dice la primera: octogenario se confundió de camino al médico y terminó cruzando 3 países en coche. Sí. Nuestro protagonista, vamos a poner en antecedentes, tiene 85 años. Supongo que sigue teniendo, porque esta noticia sí que es verdad que es de octubre, o sea que tendrá a lo mejor 86, se acaba de cumplir como yo, y vive en Francia, ¿vale? Salió con su coche hacia su médico, que está a menos de 20 kilómetros de su casa, pero al hombre pues se le complicó la cita, por lo que sea, la familia se empezó a preocupar, avisaron a la policía que rastreó el móvil, y la señal del móvil resulta que provenía de un hotel en Croacia, que está, es que me gusta llamarle Croacia a veces, en Croacia, que está casi a 1.600 kilómetros de su casa. 1.600 kilómetros de su casa. Aparentemente había conducido durante 20 horas, saliendo de Francia, pasando por Italia y acabó en Croacia. Me imagino al hombre, al que voy a llamar, si no os importa, Monsieur Dupont, porque he encontrado la noticia, pero no he encontrado el nombre. Así que me imagino a Monsieur Dupont, después de 16 horas al volante, aparcando, bajando de su coche, mirando al mar y diciendo: Mon Dieu, buena vista tiene que tener el médico porque el horizonte está lejísimos. Y por cierto, ya se me ha olvidado por qué había pedido la cita. Monsieur Dupont dijo que había tenido problemas con el GPS. Vaya, no me lo habría imaginado. Después de 1.600 kilómetros algo tenía que haber pasado. Supongo que el GPS le diría: en 300 metros tome la autopista de la aventura. Y ala, Monsieur Dupont dijo 16 horas. 16 horas, que es un poco más de lo que tardo yo en decidir qué peli ponerme, que siempre tardo 3 horas y luego la peli dura 1:20. Y la familia, pues claro, súper preocupada. Esta es la madre de Monsieur Dupont, que tiene 103 años y se está riendo todavía de la historia. La familia súper preocupada, y cuando le encontraron, pues Monsieur Dupont resulta que estaba tranquilamente en un hotel croata tomándose un daiquiri. Y claro, se hizo viral, por lo que demuestra que si te pierdes, antes que una partida de búsqueda, te hacen un documental prácticamente ya. Y lo mismo, Monsieur Dupont, no es que se perdiera yendo al médico, es que estaba buscando una segunda opinión internacional, también podía ser esto. O estaba haciendo turismo sanitario, podemos llamarle. A su favor diré que no es que llegara tarde, llegó otro día y incluso en otro idioma, pero tarde lo que es tarde no llegó. En el mañana, que nunca llega. En el mañana, sí, este creo que llegó, lo que no sé si le atendieron, porque le dijeron: no, has llegado 3 minutitos tarde. Y de hecho el médico le dijo: Monsieur Dupont, usted no está mal, lo que está es muy lejos, pero mal no está. De todas maneras, Tony, por lo que parece ser, también llama el caso que fuera una persona que tuviera ausencia de antecedentes de problemas cognitivos. Quiero decir,
A ver si es que estaba el hombre deseando Pues entonces largarse eso de casa ya. yo la noticia que he cogido No aguantaba más tienes en menos casa. información que la tuya. Aquí lo que aparece es esto. ¿Sí? Sí. Pues bueno, pues ya entonces la próxima semana traeré entonces ya Vida y Es Milagros de lo que- Monsieur es Dupont. lo que llama la atención, por lo Y tanto... lo mismo tú tienes el nombre. No, en este caso no, pero a lo mejor habría que ver una investigación de por qué se ha ido de casa, ¿no? Lo haré. Además me estoy leyendo una novela de investigación Sí. y me siento ahora mismo un poco... Investigador. Como Poirot. Así que nada, pues bueno, pues dejar ahí a Monsieur Dupont. Si encontramos un nombre, pues lo diremos la semana que viene. Y a los que usen el GPS como yo para todo, hasta para ir a 5 minutos de su casa, dejaos llevar si os manda por otros caminos, porque lo mismo, pues oye, vivís la aventura de vuestras vidas. Y eso sí, si en el camino os encontráis un señor francés de 86 años, dale un cafetito, que el hombre ha pasado una tarde regulera. Y vamos ya con la siguiente noticia, la segunda noticia. Dice, en China, un gimnasio ofrece un Porsche, el coche, no una terracita sí. techada. Ofrece un Porsche a la primera persona que baje 50 kilos en 3 meses. Ostras. De primeras, yo tengo que decir algo muy serio. De primeras me parece discriminatorio, porque solo les da la opción de ganar el Porsche a los que están pasados de peso. Yo, por ejemplo, que peso 65 kilos, 67 como Pues ya- mucho, me tendría que quedar en 15 y me parece poco sano. Por lo que me parece un claro caso, tengo que decirlo, Javier, de delgadofobia. Totalmente. Tenía que decir. Para participar en esta prueba, en este reto, podríamos llamarlo, los interesados deben pagar una cuota de 1.200 euros y pesarse antes de comenzar el adelgazamiento. O sea, que ya pagan el Porsche ellos. Ya, sí, por ¿Entre lo menos todos? las ruedas la han pagado entre todos. Entre varios. Pero es que son 50 kilos, no son 15, no son 20, son 50 kilos. Eso es Qué como listos si son. te pidieran deshacerte de un compañero de vida prácticamente. Es una locura. Y los chinos, que sí es verdad que como son muy perseverantes, por lo visto alguno ha subido la apuesta en plan, oye, y si llego hasta los 60, me regaláis, yo que sé, una isla en el Claro. Caribe. Han pedido cosas muy locas, Javier. Esto sí Hombre. que me he informado bastante. Hombre. Hay alguno que ha pedido cosas carísimas. Una botella de aceite de oliva ha pedido uno, cosas muy caras. ¿Y qué pasa que si en vez de bajar esos 50 subes de peso? Porque, oye, puedes intentarlo, pero que te salga mal. Si subes de peso, tienes que darles tu Seat Panda o tu Skoda. Habría que hablarlo con el Iba gimnasio. a generar un problema, sí. Y supongo que se podrá negociar con el gimnasio y decirles, oye, yo llego hasta los 40. De ahí no bajo. ¿Me quitáis un par de Pero ruedas? Qué Y buena venta y qué tipo con buen conocimiento del marketing el que ha hecho esto, ¿eh? Lo mismo tú tienes más información, pero yo No. pues yo lo que había No. leído es que solamente iban 14 personas apuntadas. ¿Ah, solo? De momento. Que Entonces, 1.500 millones. querían imagínate. llegar hasta, no recuerdo si era 20 o 30, y a partir de ahí con esos tirar, o sea, no dejar la 20, 30 la mil puerta euros, abierta. 30.000 Sí, euros. bueno, ya con un pandita sí que te compras, Sí. un Porsche no lo sé. Pero bueno, que el caso es que adelgazar 50 kilos en 3 meses, como decía, no es adelgazar. Para mí es despedirte de órganos prácticamente. No. Y dicen, si lo consigues, te dan un Porsche. Mira, yo con sobrevivir a eso en 3 Tenemos meses... bastante. Pues claro, es que no te dan año y medio, te dan 3 meses. Y además, yo si consigo el Porsche lo utilizaría para ir directo a un hospital. Dicen los del gimnasio que es motivación. No, mira, motivación es un par de meses en el gimnasio gratis. Eso Claro. es un soborno físico. Claro. Si además, yo, Javier, si yo adelgazo 4 kilos y ya mi madre me está preparando un pucherito diciendo, Porque te hijo, ves muy estás enmirriado, estás enfermo, hijo, Papélico. te estás quedando enmirriado, toma un bocatico de jamón. Y esto es porque en China, pues eso, son más perseverantes, más constantes. Aquí en España, Sí. con correr 15 minutitos en el gimnasio, Porsche no, pero ya te ganado una caña, que te la pagas tú, pero siempre te dices, Eso. me he ganado una caña. Así que bueno, pues yo, además lo habla una persona que no ha ido al gimnasio desde el 2006, 2008, la última vez sería, pero es que además hay máquinas que no entiendo, por eso no voy, porque me monté la última vez en una máquina que parecía una máquina del tiempo, ahí con brazos por todos lados, cables, mancuernas, yo no sabía con qué tirar. Digo, mira, me voy a montar a ver si es una máquina del tiempo, viajo al futuro y veo quién se ha llevado el Porsche, me hago colega Eso suyo, es. o mejor, a ver si viajo al pasado y me encuentro con Monsieur Dupont en un hotel croata y me tomo un daiquiri con él. Claro. Y nada, bueno, pues estas son las dos noticias. Si tenemos 20 segundos, tengo una curiosidad. A ver. Si tenemos 20 segundos, Sí, claro. rápidamente. Me he informado sobre el tema de las fobias, que me parece muy curioso, que hay muchas fobias y cada vez más, cuanto menos curiosas, no raras, pero curiosas. Sí. Y me he enterado que hay una fobia a las palabras largas que, para tu información y todos los oyentes, la fobia a las palabras largas se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. El que le ha puesto el nombre Se ha quedado a gusto. es para mandarle quedado a a gusto. Croacia, sí. Pues nada, Story, hoy va todo sobre ruedas. Y vamos para allá, que no Así llegamos que tarde. hasta la próxima. Hasta Gracias, luego. hasta pronto.
En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Se acordarán ustedes que hace ya unas semanas entrevistamos a la actriz Nerea Garmendia y nos ha dejado una entrada para su espectáculo en el mes de marzo en el Teatro Sofía de Madrid, en el que va desde luego a representar Con taras y a lo loco. Estas entradas, bueno, la entrada la vamos a sortear. Y para participar en el sorteo debéis subir una foto con unos auriculares a una story de Instagram. Añádele pues esto, hashtag almohadilla yo escucho sin palos y menciona a @fama con 2 M's _. Tienes hasta el miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana y el ganador lo conocerás en este mismo programa. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, seguimos ahí con nuestro trocito de programa. Aquí vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar con Imeo, y es que hoy Imeo va a poner la lupa sobre algo que todos consumimos muchas veces sin pensarlo, porque los productos que nos acompañan en nuestros momentos de ocio, como el aperitivo, el vermú, el vino, la cerveza, aceitunas, patatas fritas, queso, en fin, una infinidad de cosas raras como la ensaladilla rusa, que no sé por qué le llaman rusa, porque es española, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Y sabemos realmente cuántas calorías nos aportan? ¿Cómo afectan a nuestro peso, a nuestra salud o a nuestro metabolismo? Bueno, para ayudarnos, ni más ni menos, que traemos a una experta en esto, que se llama Inmaculada Luengo. Ella es nutricionista, trabaja en Imeo y por supuesto nos va a explicar qué hay realmente detrás de estos alimentos y cómo consumirlos con cabeza. Inmaculada, ¿qué tal? Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Oye, ¿qué es exactamente una caloría? Una caloría es una forma energética en la cual nuestro cuerpo, una vez que la obtiene, podemos emplearla para poder hacer nuestro día a día y nuestras funciones vitales, como por ejemplo respirar, bombear la sangre, caminar. Entonces, a diario necesitamos una serie de calorías para poder mantenernos con vida, porque nuestro cuerpo tiene un gasto diario. ¿Engordan igual todas las calorías? No todas las calorías son las mismas. Hay algunos alimentos que tienen más, otros que tienen menos, y también influye mucho el macronutriente del que proceda esa caloría. Por ejemplo, no es lo mismo si procede de la grasa, de la proteína o bien de los hidratos de carbono. Fíjate qué confusión teníamos todos, ¿eh? ¿Y en qué ocurre con eso? ¿Que se elimina peor una grasa que otra o...? No, por ejemplo, 1 gramo de grasa se compone de 9 kilocalorías, por ejemplo. Entonces, la grasa como tal es uno de los macronutrientes que mayor aporte energético tiene, pero la grasa no es mala. De hecho, hay grasa que nos protege a nivel cardiovascular, como por ejemplo son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que proceden del aceite de oliva, el aguacate. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el contenido calórico de un producto? Se realiza a través de laboratorio. Lo que hacen es que a través de una serie de mecanismos químicos queman el alimento, y una vez que se quema, a través del calor que desprende, se calcula más o menos la energía que desprende ese alimento. Joder. Las bebidas alcohólicas generan, entiendo, muchas calorías. ¿Sobre todo por el azúcar quizás más que por otra cosa? ¿O cómo? Sí, sobre todo por el azúcar que conllevan. Y no todas las bebidas alcohólicas tienen las mismas calorías. Hay algunas que tienen más y otras que tienen un poquito menos. O sea que no nos debemos fijar en el porcentaje grado de alcohol, sino en el azúcar, que no sé si viene en las bebidas alcohólicas. No viene como tal, pero sí que viene el porcentaje de alcohol. Cuanto mayor porcentaje de alcohol tengan, mayor contenido en azúcar suelen tener. De hecho, las que más suelen tener es el whisky, y en menor proporción, por ejemplo, de estas bebidas espirituosas que decimos, sí, también está el vodka, que suele tener un poquito menos. ¿Y los alcoholes sin azúcar, que también los hay? Sí, de hecho, esto ahora está bastante de moda
Pero claro, son alcoholes sin azúcar, pero que suelen llevar también o polialcoholes o edulcorantes para un poco paliar y dar sacarina como... o sacarosa y cosas efectivamente, de estas. para intentar engañar un poco al cuerpo y al cerebro. Que es mejor el azúcar que eso, ¿no? Totalmente. Claro que sí. ¿Por qué el cuerpo prioriza quemar alcohol? Porque al final el alcohol no deja de ser una sustancia química que es el etanol y el cuerpo lo genera como una sustancia química negativa. Entonces, claro, cuanto antes lo elimine, mayor seguridad va a tener el cuerpo. Entonces lo prioriza con respecto a la grasa. Por eso cuando bebemos alcohol se paraliza, ¿no? Esa pérdida de quema de grasa. Y dentro de la bebida de los alcoholes, ¿cuál es el que menos engorda y el que más engorda? Vale. Porque, por ejemplo, la cerveza, que dicen que está muy bien tal, pero la que no lleva alcohol, en realidad no sé yo si engorda o no engorda, porque la cebada engorda, ¿no? Vale, la cebada efectivamente es un cereal. En comparación con la que tiene alcohol, engorda un poquito menos. Sí, es cierto que ronda entre unas 70, 90 kilocalorías por los 330 mililitros, que es lo que centilitros, que es lo que se suele consumir. Pero la que más es el vermú. La que más engorda es el vermú. La que más calorías tiene, porque al final sí que en ese proceso de destilación también le incorporan azúcar. El vino, un poquito menos, 120 calorías aproximadamente, y además el vino se suele beber un poquito menos. Pero bueno, dicen, o por lo menos tiene mejor marketing, ¿no?, que otro tipo de bebidas, ¿no? Que es saludable Sí. para el corazón, ¿no? Sí, sí, por el tema del resveratrol, gracias a, bueno, que se da, por ejemplo, en el vino tinto, pero es un poco lo comido por lo servido, es decir, sí que tiene un efecto protector, pero también te estás tomando el etanol del alcohol del vino, así que en ese caso casi mejor que te comas la uva morada, que ahí sabes que no tienes ningún tipo de duda. De todas maneras, la uva, que yo sepa, dispara mucho los picos de insulina, ¿no? Sí. ¿Y en el vino qué pasa? ¿Que se pierde por esa fermentación o cómo? En el vino el azúcar está presente sin la fibra. ¿Qué pasa? Que la fibra lo que hace es que enlentece el vaciado gástrico y por tanto no se genera ese pico de insulina. Si tienes riesgo de diabetes, es mejor que consumas este tipo de alimentos con una grasa o una proteína, como por ejemplo jamón serrano o un poco de queso, para que no se genere ese pico glucémico. Hablamos de las aceitunas, que están riquísimas, pero dicen que tienen mucha grasa. Bueno, ¿será porque de ellas que se exprime el aceite y nos lo comemos en plan medio sólido, medio líquido, que va todo junto? Justo ese aceite maravilloso, ese oro líquido, pero mejor la aceituna que la patata frita. Claro. ¿Por qué? Porque la aceituna al final no deja de ser la materia prima como tal, encurtida, que simplemente lleva su propia grasa, y va a seguir teniendo ese efecto cardioprotector, mientras que la patata frita, en comparación, al estar frita, aumenta hasta 6 veces sus calorías. Y además ese aceite de fritura suele ser de peor calidad. Y además que sacian bastante menos. Dentro de lo que son las aceitunas, hay algunas que tienen su anchoita. ¿Esas, además de engordar, retienen líquidos? Bueno, la sal sí que puede retener un poco de líquidos, pero no le tengamos miedo. De hecho, incluso a las personas mayores hasta les viene bien que se consuma esa anchoa, porque normalmente la anchoa suele quedar algo con la espina, lo que pasa es que está triturado y aumenta su contenido en calcio. Ahora hay un invento maravilloso que es la freidora de aire. Sí. Este invento funciona, quiero decir, la gente nos tenemos que creer, porque es verdad que no engorda tanto, por ejemplo, hacer ahí unas patatas fritas, que ya no son fritas, son al aire, pero no sé, es que es un jaleo esto. Sí, total. A ver, freidora como tal es poco, es un horno pequeñito, muy concentrado, lo que hace que el alimento sea más palatable, porque hace que sea más crujiente, tenga una textura un poco más divertida. A ver, en comparación con las patatas fritas, pues sí que nos hace ahí el apaño y sí que la textura queda muy similar. ¿Y cómo de saludable es? Porque al final nos están engañando, o no, o esto es más saludable que una patata frita al uso. Es bastante más saludable que la patata frita al uso. Sí, todo lo que se pueda reducir en calorías extras, si no estamos teniendo ese gasto energético en el día a día, es mejor. Y además, por desgracia, vivimos en una época que tiramos más al sedentarismo. Entonces, todo lo que se pueda prevenir. ¿Y son ultraprocesadas las patatas?
Hombre, indiscutiblemente si las hacemos en casa, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Pero el ultracongelado no es malo. O sea, es decir, hay productos que están procesados que facilitan el día a día del consumidor y no por ello le tenemos que tener miedo. De hecho, hay patatas congeladas que se pueden hacer en la freidora de aire con un poquito de spray en aceite y quedan igual de ricas. Luego están las patatas que son chips, pero son como resecas. ¿Sabes cuál te digo? ¿Las de vegetales? Sí. Sí, es que la industria alimentaria es ¿Cómo se llaman? es alucinante. No, las ponen como chips de boniato o chips de verduras porque son aparentemente más atractivas y hacen como que el consumidor tenga la percepción de que está comiendo más verdura. Eso es. No es lo equivalente a un plato de verduras de toda la vida. Para del nada. Primero, no va para nada, pero sí que, bueno, no hay que echar en tierra de nadie esa buena intencionalidad de la industria alimentaria. Bueno, aparte que es que este tipo de patatas lleva edulcorante, Sí. no sé cuántos, patatín. Aceite. Y patatán, llevan patatín y patatán. Patatán. Oye, los quesos, que están riquísimos, que generan, parece ser, un problema del colesterol, pero aportan proteínas, son buenos para los huesos. Sí. Hay una parte de interés en este producto. Yo lo veo, vamos, a mí me encanta, desde luego, pero claro, el colesterol tal, engorda también, ¿eh? Sí, depende del tipo de queso. Es decir, cuanto más curado esté, mayor cantidad en grasa tiene. Entonces, siempre que sean quesos que tiren más a frescos, tiernos, que tengan poco porcentaje de grasa, en principio esos los podemos consumir de manera más habitual. Y luego los curados, pues el fin de semana o un par de días a la semana también los podemos consumir. Esto para el aperitivo nos viene fenomenal. Y luego estamos hablando de los frutos secos, ¿no? Que son muy energéticos, son grasas buenas, Sí. ayudan a adelgazar. Sí, la particularidad de los frutos secos, siempre que sean tostados o al natural, de hecho, tostados tienen bastante más gracia. Tostados, pero tostados no llevan aceite tal. Mientras que no sea frito, no hay problema. O sea, pero tostado hace que esté más palatable, que esté más untuoso. El fruto seco, siempre que se coma con moderación, no hay problema. Es bastante más saciante gracias a la grasa que tiene, pero es verdad que como nos despistemos un poco y acabemos con la mitad de la bolsa y Igual. Claro. nos vamos para el otro lado. Una bolsita de 300 gramos de pistachos pelados son un montón de calorías, ¿no? Bastante, y además ahora que están muy de moda las cremas de cacahuete, las cremas de frutos secos, ojito, porque Sí. al estar triturado aumenta su cantidad energética. Claro. Claro, en Come mucho menos, más. claro, se come mucho más en menos volumen. Está muy rico, está bastante bueno, pero O sea, con cuidado. Fantástico, claro. Y los piñones, tremendo también, lo que engordan, ¿no? Sí. A ver, al final cualquier fruto seco. Pero ayudan a saciar el hambre, a controlarlo, ¿no? Sí, e incluso para personas que tengan problemas cardíacos es bastante recomendable incorporar, por ejemplo, 2 o 3 nueces al día, que no nos van a hacer ningún daño y nos van a hacer ese efecto protector. Hablamos de la ensaladilla rusa, pero sobre todo de un componente que lleva la ensaladilla rusa, que creo que es el detonante de todos los males, aparte de alguna patata cocida, tal, no sé cuántos, pero la mayonesa. La Es mayonesa. decir, eso de la mayonesa light, no light, etcétera, ¿es verdad o igual? A ver, la mejor la que haces en casa. Ujú. Pero es verdad que si no tienes mucha mano se te puede cortar Y estamos en peligro. y zona ahí de riesgo. estamos en zona de riesgo. No queremos que nadie se intoxique. Claro. Ahora encima han sacado un montón de variantes con el tema de la mayonesa, que incluso hacen mayonesa con huevo duro. Ujú. Pero la gracia de la mayonesa es hacerla con aceite, porque es que entonces ya Claro. vivimos en una sociedad que los alimentos ya no saben a lo que nos tienen que saber. Claro. Entonces, si de vez en cuando te tomas una ensaladilla rusa que sea casera, si le pones un poquito de huevo duro, la patata, la zanahoria, bueno, que encima en cada comunidad se hace de una manera diferente. Sí, sí. Si Pero- hace- y eso que es rusa. Y Pero eso que es bueno. rusa, efectivamente. Eso está muy bien. Pues si le pones la mayonesa casera, preferiblemente con aceite de oliva, no va a pasar nada. De hecho, la calidad nutricional de esa mayonesa casera con aceite de oliva, muchísimo mejor. Engorda más que una hamburguesa. Una hamburguesa me refiero, no sé si la carne o la hamburguesa completa. Si es la hamburguesa completa, creo que lleva más condimentos y engordará. Sí, y además sentido, ¿no? ahora el tipo de hamburguesas que hay de todo. O Madre sea, mía, sí, después depende también de dónde sea la hamburguesa. Si es una hamburguesa ultraprocesada de alguna gran superficie
hamburguesería. De hamburguesería, pues puede ser que ahí nos vamos a quedar siempre con nuestra mayonesa casera, porque como lo casero no hay nada. Y ultraprocesado ni te cuento. Efectivamente. Y si es una hamburguesa casera, a priori probablemente la hamburguesa sea un poquito menos calórica gracias a la proteína. Y ya como conclusión, para ir cerrando, ¿cuál es el, digamos, alimento, el producto más calórico de todos? El más calórico de todos, pues podría ser... ¿Los torrendos? Oye, ha habido un estudio de un grupo de monjas en un convento, no recuerdo exactamente cuál, que estuvieron 90 días solo comiendo torrendos. Les hicieron un análisis de sangre y tenían todos los niveles perfectos de colesterol, de triglicéridos. Oye, el torrendo es tan bueno como dicen. Me lo creo perfectamente. Es bueno. O sea, el pobre lo tenemos olvidado. Barrita energética española... Yo estoy, vamos, por vez de un atracón de torrendo, pero ya, ¿eh? Y además es que el torrendo que solemos consumir aquí muy cerquita de la zona de Castilla y León es muy rico en proteína porque lo solemos comer con el trocito de carne. Sí. ¿Qué pasa? Que eso hace que el vaciado gástrico sea más lento y por tanto se procese y se metabolice mucho mejor. O sea que es mejor con la carne y todo. Sí, de hecho lo de la carne nos interesa Yo bastante. Lo que pasa, estoy por hacerlo, pero digo, ¿y si no? ¿Y si me resulta que me sale todo al contrario que las monjitas? Es que sacia mucho. Claro, y hace que estés bastante tiempo sin querer consumir otro grupo de alimentos. Claro, pero por ejemplo, ¿qué cantidad podríamos tomar de torrendos? Pues, por ejemplo, te puedes tomar de 3, 4, incluso 5, si has tenido, bueno, un tamaño medio. ¿En peso en general cuánto? En peso, pues por ejemplo, unos 100, 150 gramos. Bueno, y si ya lo metes en la freidora de aire, bueno... Eso te iba a decir, ¿cómo lo podemos hacer mejor? A ver... ¿En la freidora o...? El de nuestras abuelas es el frito. Claro. Además que lo hacían en la sartén de hierro, claro. Yo recuerdo a mi abuela, pero ahora que la industria nos da tanta cancha, pues ¿sí? Podemos hacerlo al horno o en la freidora de aire y va a quedar igual. Pues la verdad que me dan ganas de hacer el experimento, lo que no sé, luego voy contigo ahí, Meo, y en un par de semanas seguro que lo arreglamos todos. ¿Qué 3 reglas básicas podemos recomendar? Calma ahora después de la Navidad, o sea, intentar seguir la rutina sin castigarnos, sin culpa, intentando priorizar vegetales, proteínas y con toda la calma, retomar la actividad física, que no nos falle, y también trabajar la parte mental y emocional, que muchas veces nos puede jugar una mala pasada. Retomar o iniciar, que hay algunos que no lo han hecho en la vida, con lo cual alguno es bueno que lo haga. Y Meo, claro que sí, ahí está con nosotros, gracias Inmaculada Luengo por estar hoy aquí. Recuerdos a todo el equipo de Meo, que es fantástico. Ya les digo que ahí pueden acudir para cualquier cuestión relacionada con el nutricionismo, la salud, en fin, bueno, una maravilla. Gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias, volvemos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Pues nos vamos a la parte jurídica, la más alegre y divertida que tenemos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos. Y nada, vengo aquí a contarte un poquito, pues que al final pues estamos en el inicio de año, es 2026 y al final pues hay un aspecto que nos puede hacer sonreír un poquito y es la revalorización general de las pensiones. Qué maravilla. Y es que ya a finales de 2025, en el 23 de diciembre, se publicó el Real Decreto 16/2025 en el que se hablaba, bueno, pues que todas estas pensiones de clases pasivas se revalorizarían un 2,7%. Esta subida se va a aplicar conforme a la evolución del IPC y va a afectar directamente pues a pensiones de jubilación, huidedad o también de pensiones de incapacidad permanente. Además es que la subida general del Real Decreto refuerza especialmente a las pensiones más bajas, que van a poder también tener hasta una subida del 7%. Para las personas con una pensión de incapacidad, pues vamos a permanente, que es las que afectan a las personas con discapacidad, pues al final va a subir en torno a un 2,7% o por ejemplo en el caso del ingreso mínimo vital o algunas pensiones no contributivas van a poder subir hasta un 11,4%. Además, las pensiones de incapacidad y jubilación en modalidad no contributiva van a estar en torno a los 8.800 euros y además las prestaciones familiares de hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad de más del 65% en torno a unos 6.000 euros. Entonces, bueno, Javier, pues que sepamos que, bueno, pues aunque un poquito y no es tanto, pero al final en 12 mensualidades o 14 mensualidades es un aumento que para cómo está el día a día es bastante complicado, Javier. Así que
bueno, una noticia positiva para cerrar el programa. Pues ya saben ustedes que ese 2,7% de subida de pensión les servirá para la entrada al chalet que tanto deseaban, gracias a este gobierno y a los anteriores que son tan fantásticos. Nos despedimos, sean felices, paz, amor, 24-7-365. Les queremos, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.